El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Repita conmigo: ha resucitado. No busquéis entre los muertos al que ha resucitado. Aleluya. Acordaos, le dijeron los ángeles, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amén. Amén. Pase, Señor les bendiga. Dice: y se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Amén? Fíjate qué interesante que es. Fíjate qué interesante que es lo que le pasa a los que escucharon las buenas nuevas. No te preocupes por la niña, hermana. No te preocupes, déjala que hable. Para afuera no va a salir porque está el Alonso ahí. Mientras anden los niños por acá, no molesta, no se preocupen. Mas ellos, ¿a quién? ¿De quién estamos hablando aquí? De los discípulos, de los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no le creían. Es tremenda la situación. Pero levantándose Pedro, se animó el Pedro, ¿no? Corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Fíjate que tres situaciones que pasan en ese momento. Las mujeres vieron que no estaba el cuerpo y aparecen dos varones, los ángeles. Pero cuando viene Pedro, mira adentro, no ve a nada, ve los lienzos nomás. Pero ¿y los ángeles dónde se fueron? ¿A quién se le aparecieron los ángeles? Se le aparecieron a las mujeres. Y a las mujeres le dijeron que fueran a recordar lo que había dicho el Señor. Tres situaciones diferentes. Otro relato está hablando de que Pedro iba corriendo, pero había otro discípulo más joven, y el discípulo corrió más y llegó primero, pero no entró adentro, lo dejó que entrara Pedro. Estaba hablando de Juan. Cuando llega la situación de lo que Jesucristo les había comentado: es necesario que yo padezca, que esté azotado, que esté vituperado, que en la cruz del Calvario sea crucificado, pero acordaos que al tercer día voy a resucitar. Amén.
teniendo esa promesa de Jesucristo. Y ustedes piensen esto, nosotros tenemos la promesa, ¿dónde? Aquí en las Sagradas Escrituras. Ellos habían pasado 3 años con el Señor. Ellos habían compartido con el Señor, habían visto los milagros que Dios había hecho. Habían visto cómo el ciego Bartimeo recibió la vista. Habían visto cómo los leprosos fueron sanados. Habían visto al endemoniado gadareno que dice que desmenuzaba las cadenas. Nadie los podía tener, pero Dios, o sea, Jesucristo, echó fuera a los demonios. Amén. Y cuando lo encontraron que estaba en buena presencia, los del pueblo les pareció mejor que se fuera a Jesús porque le iba mal el negocio. Se habían quedado sin cerdos. O sea, para ellos valían más los cerdos que las personas. Pero para Jesús valen más las personas que los cerdos. Sí. Dice que cuando la gente llegó al endemoniado gadareno, lo vieron sentado y en sus cabales. Y lo conocían todo, porque todos le tenían miedo. Ninguno quería pasar por allí, porque andaba dando voces. Dios hace un milagro en nuestras vidas, restaura nuestras vidas cuando nosotros le decimos: Señor, entra en mi corazón a morar. Él puede transformar toda situación, pero sus discípulos que estaban viendo los milagros, que creían en los milagros porque lo veían, vieron cuando los 10 leprosos vinieron y el Señor le dijo: id y presentaos, y uno solo volvió a dar gracias a Dios porque se había sanado. Se habían sanado todos, pero uno volvió a dar gracias. Cuando vino el leproso y le dijo: Señor, si tú quieres, puedo ser limpio. Y el Señor le dijo: sí quiero, y lo tocó. Cuando tocabas a un leproso, te volvía inmundo, tenía que salir fuera del campamento hasta que ver si te revisaban, a ver si tenían la lepra. Pero cuando se encuentra el dador de la vida, la lepra desaparece. Jesús los tocó y el hombre quedó limpio. Lo inmundo se va cuando el Señor toca tu vida. La sangre preciosa de Cristo derramada en el Calvario de la cruz es aquella que te limpia de tus pecados desde la cabeza hasta los pies, sea cual sea. Y dice que echa los pecados a lo profundo de la mar. Amén. Y no recuerda más de ellos. Tú te acuerdas de tus pecados, pero Él no se acuerda más. Amén. Porque Él es santo, santo, aleluya, santo, 3 veces santo. Él merece toda la gloria. Hoy en esta mañana estamos hablando del Cristo resucitado, el que vive y el que está a tu lado, el que está dentro, el que te cuida. La presencia del Espíritu Santo está llenando tu vida si tú abres tu corazón. Aleluya. Ese que los discípulos dijeron: no te creemos. Cuando testificamos del amor de Dios, cuando nos levantamos aquí, no se tiene que avergonzar de decir: gracias, Señor, porque tú estás transformando mi vida, transformando mi familia. Antes yo era borracho y ahora no. Tengo que darte toda la gloria a ti, Señor. No se avergüence, testifique, porque Cristo cambia la vida. En esta mañana estamos hablando del Cristo resucitado. El que mucha gente hoy lo han matado esta semana, pero hoy para ellos resucita, y para nosotros hace 2000 años que ha resucitado y vive. Y está en medio nuestro. Aleluya. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Pero dice que algunos pensaban que las mujeres estaban un poco tocadas. Vamos a decirlo así. Vamos a ver la historia de otros 2. Capítulo 24, verso 13. He aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén.
¿Sabe cuántos son 60 estadios? 10.800 metros. Más o menos como de aquí a Reus. Más o menos, un poquito más a Reus. Iban caminando, dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Sabes? Yo el otro día cuando estaba leyendo todo este pasaje, dice que sus ojos estaban velados para no conocerle. Pero, ¿qué había velado sus ojos? Sino la tristeza. Dice que iban hablando entre ellos y ¿qué tenían? Tristeza. ¿Por qué están tristes? Le dijo. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue. Fíjate qué tremendo. Está hablando en tiempo pasado. Está hablando como que la historia fue eso y ya pasó. Mira lo que nos ha acontecido, por eso estaban tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, fíjate lo que están declarando, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy, ya el tercer día de lo que ha acontecido, y aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no le hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Amén. Él vive. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Fíjate qué tremendo. ¿Qué pasó? Nosotros pensábamos que el varón, porque era un varón honorable, estaban hablando de Jesús, profeta, grande, ha hecho milagros, ha hecho cosas. Pensábamos que Él nos iba a liberar, nos iba a librar de los romanos que estaban oprimiendo. Pensó que Él nos iba a liberar de muchas cosas, pero ahora sí ha muerto. La tristeza no les permitía ver más allá. Muchas veces nos suceden cosas en nuestra vida. Muchas veces vienen situaciones a nuestras vidas, la cual produce en nosotros tristeza, porque somos hombres y mujeres de carne. La carne se aferra a la carne. Y cuando alguien se muere, nosotros decimos, ¿por qué se murió? Cuando tendríamos que decir gracias a Dios que está en la presencia del Señor.
pero se nos invade la tristeza y no nos deja ver más allá, cuando el Señor nos hace levantar nuestras vistas para mirar al cielo y saber que nuestra esperanza está ahí para llevarnos y vivir por la eternidad. Amén. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice ahí mismo, entonces le dijo, el verso 25, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y yo muchas veces me pongo a pensar, esta palabra no será para mí. Porque cuando leo la Biblia, cuando yo comienzo a leer y cuando comienzo a ver algunas escenas o algunos pasajes de los profetas, a veces me cuesta creer que soy mejor que los apóstoles o soy peor. Soy un hombre como cualquiera de ustedes. Me cuesta. Y el que le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, fíjate en la predicación que le da el Señor, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Amén. Amén. Toda la palabra está hablando de Jesús. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento está hablando de Jesús. El actor principal de todo lo que es la comedia de la Biblia es Jesucristo. El actor principal de tu vida tiene que ser Cristo Jesús. Amén. 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 Y llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, ¿sabes? Cuando tú compartes el pan, lo que hemos acabado de hacer, y compartes el vino, estás compartiendo la comunión. La comunión en la sangre de Cristo, que da perdón de los pecados y que te prepara para la vida eterna. Ahí entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno a otro, ahora sí, ¿qué se decían uno a otro? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Amén. Amén. Tremenda situación. Dice que la fe viene por el oír la palabra. Jesús le estaba abriendo su corazón y le estaba diciendo: mira, desde Moisés está hablando de mí. Y en ello entró fe, porque escucharon la palabra y ahora sí que fueron abiertos sus ojos. Y ahí empezaron a ver, ¿no? Dice: no ardía mi corazón. Yo sabía que había algo ahí, pero no me animé a hablar.
No arde tu corazón cuando Cristo está, que tiene problemas, que todo le va mal. No te arde el corazón para decirle, pero Cristo es la solución, amada mi vecina. Cristo es la solución. No te quedes callado, habla, dile a la gente que la solución que has encontrado en tu vida la puedes compartir con otro. Cristo es la solución para tu vida. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Entonces, se pusieron contentos. No. Dice, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Mira, esto es tremendo. Esto es tremendo porque, fíjate la situación. Yo estoy contando que Dios hace milagros y de pronto Dios hace crecerle el brazo a uno. Lo siento, ¡ay, Señor, qué pasó! ¡Ay! Están hablando, ustedes imagínense, están hablando de que Cristo había resucitado y habían algunos que decían, yo lo vi, yo estuve con él, yo estuve hablando. Y de pronto aparece el Señor en medio de ellos y se atemorizaron, tuvieron miedo. Y pensaron que lo que veían eran espíritus. Mas él le dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies. Esa es la obra de los hombres que está en el cielo. La obra que hicieron los hombres con los clavos traspasando sus manos y sus pies es la obra de los hombres en el cielo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciéndos esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, ahora sí, ya tienen gozo, ahora cambiaron la situación, ¿no? De miedo pasaron a estar gozosos. De gozo no lo creían. A ver, estaban con miedo y no creían, estaban con gozo y no creían, ¿verdad? Espero que nosotros no seamos así. Espero que nosotros creamos lo que Dios va a hacer entre nosotros. Como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Amén? Cuando la presencia del Señor está, entra paz en nuestro corazón. Alguna vez alguien me pregunta y me dice, a ver, pero es que yo estoy ahí orando a sola y me siento intranquila. Reprende, echa fuera los espíritus. Si es el Espíritu Santo de Dios, te va a dejar paz y sobrenatural. Y les dijo, verso 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Amén. ¿Cómo está? Amén. Resucitado. Amén. ¿Qué tenemos? Un Cristo que ha resucitado. Dígalo fuerte, dígalo conmigo. Tenemos un Cristo que ha resucitado. Aleluya. Que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros,
sois testigos de estas cosas. Y aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Y ahí nos tendríamos que ir a los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, verso 8, que dice: y recibiréis poder. ¿Sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Torreforta, en España, sí, en todos los términos de la tierra. Aquí estamos testificando de Cristo resucitado. En esta mañana Cristo ha resucitado en nuestra vida. Yo te invito, hermano, a que creas realmente que hablamos de un Dios de milagro, un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que ha ido a preparar un lugar para ti, para mí, para que vivamos eternamente con Él. Que este pasajero viaje que tenemos en esta tierra, algunos un par de años, otros más años, algunos por ahí que hasta una mujer que ha tenido que cambiar su edad para poder entrar en Facebook, porque en Facebook solamente te acepta hasta los 100 años. Esta mujer tiene 114, se tuvo que poner 100. Se sacó un par de años esa mujer. Pero es un tiempo posiblemente muy corto comparado a la eternidad que nos espera con la presencia del Señor. Para que testifiquemos. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Quédense quietitos, comiencen a orar. Algunos dicen que estaban juntos ahí todos amontonaditos porque tenían miedo. Habían recibido la palabra del Señor. Esperen. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, ¿sí? Y estaban atónitos. ¿Qué es estar atónito? Si lo traducimos al castellano, estaban con la boca abierta y maravillados. Estaban juntos, vino el Espíritu Santo, y entonces los alemanes que estaban ahí escucharon a los judíos que hablaban alemán. Los rusos también. Ahí dicen medos, elamitas, de toda lengua que había sobre la faz de la tierra. Dice, porque está escrito, aleluya, estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Tú imagínate, viene la presencia del Espíritu Santo. Ayer estábamos en el Serrallo. ¿Te acuerdas el Serrallo hace 20 años atrás? Todo lleno de casetitas, las redes de los pescadores tiradas ahí, los pescadores arreglando sus redes, y de pronto viene el poder de Dios, y todos los turistas que estaban por ahí, los rusos, los alemanes, los ingleses,
comienzan a escuchar a todos de ese rayo hablando en lengua. Y ven, ¿qué es? ¿No son todos estos pescadores? ¿No son todos estos galileos? ¿Y de cuándo han aprendido lenguas? Restauración de Dios es lo que pasó acá. En la Torre de Babel fueron confundidas las lenguas y en el día de Pentecostés fueron restauradas las lenguas. Y estaban todos atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. Vaya, hasta los africanos pudieron escuchar el Evangelio. ¿Cuántos hay aquí africanos? A mí me gusta, ¿sabes qué me gusta? Yo veo a veces África. Una vez me han dicho, tienes que ir a África a predicar. Y veo que en cada región, en cada lugar, en cada pueblo, en cada tribu, tienen su propia lengua. Más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. No hablaban cualquier cosa, hablaban las maravillas de Dios. Usted cuando se junte con su vecina, no hable, no cotille, no vaya hablando cualquier cosa, hable las maravillas que Dios hace en su vida. Amén. Nosotros los varones cuando nos juntamos con algunos por ahí, algunos hablan de fútbol nomás, y de fútbol y de fútbol. Hablen de las maravillas de Dios. Aunque le digan, ya contigo no hablo más. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre hay burladores, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando vino el poder sobre ellos? Entonces Pedro, volvemos a Pedro. ¿Quién fue el Pedro? ¿Quién es el Pedro? Este que había negado al Señor, poniéndose en pie y con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Amén? Amén. Y el que quiera saber más, lea el libro de Joel. ¿Amén? Amén. Porque usted tiene el libro, usted tiene la Biblia. Lea el libro de Joel. Aleluya. Porque Él vino a prepararnos para que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor.